Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro mensaje que hemos titulado El Evangelio Bíblico y Cristocéntrico. La razón es porque hay muchos evangelios que no son otros evangelios, sino que el evangelio que ya conocemos ha sido adulterado a través de toda la historia. Y el más grande adulterador del mensaje de la palabra de Dios ha sido el diablo, a través de todos sus instrumentos filosóficos, religiosos y políticos imperantes en el mundo a través de la historia. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. Veamos todos juntos lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, verso 23. Dice así la palabra de Dios: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo vamos a leer una vez más todos juntos. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, Señor, que abrimos tu palabra, te suplicamos que la bendigas y que alcance a muchos corazones para que sean salvos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. La Biblia nos dice que Jesús recorrió toda la región de Galilea. Su misión era enseñar en las sinagogas o los templos judíos de esos días. Y cuando entraba a estos lugares, dice que predicaba el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando la Biblia nos habla del evangelio del reino, no tiene que ver con política, no tiene que ver con revoluciones armadas, o el sistema económico del mundo, o los problemas sociales de las naciones. Tampoco tiene que ver con la reinterpretación de eventos bíblicos ya acontecidos, como la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Escuchaba a un sacerdote jesuita en uno de los países de América Latina reinterpretando el evangelio de Jesucristo dentro del contexto de una revolución que ya aconteció en América Latina, y diciendo que Jesucristo era el principal revolucionario y el más grande de ellos, y que la revolución que llevaban a cabo en ese momento ya no necesitaba del reinado milenial de paz de Jesucristo, porque ellos ya lo estaban implementando dentro del contexto de una religión atea, marxista, leninista. El evangelio de Jesucristo tiene que ver con la proclamación del mensaje de buenas nuevas. El mensaje que le indica al pecador que está perdido, que está condenado y que solamente tiene una esperanza de salvación, y que esa esperanza de salvación es nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora llevada a cabo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Vayamos a Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 12. Veamos el efecto que tiene la predicación del evangelio bíblico, del evangelio cristocéntrico, no del evangelio
que es predicado fuera del contexto de la palabra de Dios, pero el que es predicado dentro del contexto de la palabra del Señor. Dice así la Escritura, leamos todos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Oiga bien lo que dice el texto. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Cuando se predica el evangelio del reino, la palabra de Jesucristo, cuando se predica en el nombre de Jesucristo, dice la Biblia, se bautizaban hombres y mujeres, porque habían creído al evangelio de la Biblia, al evangelio escrito en las páginas eternas de la palabra de Dios. El evangelio del reino de Dios tiene que ver con asuntos espirituales y la salvación de las almas y el nuevo nacimiento y nuestra fe en Jesucristo. Asimismo, en el futuro inmediato, la Biblia nos dice que Jesús establecerá su gobierno de 1000 años sobre la tierra sin la participación, oiga bien esto, de ninguno de los gobiernos existentes en el día de hoy. Todos llegarán a su final sin excepción alguna. Jesús será el gobernador de este mundo durante el espacio de 1000 años. Y el mundo conocerá una prosperidad, una paz y una justicia que ningún gobierno de la tierra jamás le haya dado a toda la población de este mundo. Solamente Jesucristo lo puede hacer. Veamos en la palabra del Señor algunos beneficios del Evangelio. Mateo capítulo 11, verso 5. Mateo capítulo 11, versículo 5. Nos dice el texto bíblico, siempre leemos todos juntos, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y oiga bien, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aquí necesitamos hacer una aclaración. El mensaje de la Biblia no está dirigido a los pobres materiales. Está dirigido a los pobres de carácter espiritual. Los ricos son pobres espiritualmente y los pobres económicos son pobres espiritualmente. Cada persona que no conoce a Cristo como el Salvador de su vida, sea el presidente de una nación, el rey, el primer ministro, el canciller, no importa su posición, cualquier persona pobre, el intelectual, el académico, el filósofo, el doctor, la enfermera, el abogado, el ingeniero, el arquitecto, la persona analfabeta, todos sin Cristo son pobres espirituales. La pobreza material tiene dos causas por lo menos. Una, el pecado. Dos, la opresión de los sistemas gobernantes en el mundo y el sistema económico mismo. Entonces, la pobreza es un problema que el ser humano nunca podrá erradicar por causa del pecado. O 6000 años de historia humana nos tienen que enseñar algo. El pasado es un indicativo de lo que acontecerá en el futuro. Salomón dice estas palabras: no hay nada nuevo debajo del sol, y lo que fue volverá a ser. La misma opresión que existió en tiempos del Imperio Romano, en tiempos del Imperio Griego, del Imperio Babilónico, del Imperio Medo-Persa, del Imperio Asirio, del Imperio Egipcio,
ha existido a través de toda la historia y se repetirá por causa del pecado. Dios se dirige a los pobres de carácter espiritual, porque una persona puede ser inmensamente rica, pero dice la Biblia, ¿de qué sirve si el hombre ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve que una persona llegue a ser la persona más intelectual, la persona más rica, más famosa, de más influencia, y muere sin Cristo en su corazón y sin salvación? Va al infierno. Al igual que el pobre material, si no tiene a Cristo, va al infierno también. La pobreza de la cual Cristo está hablando es de la falta del conocimiento del mensaje bíblico, del evangelio bíblico y cristocéntrico. Dice la Biblia que el evangelio era anunciado a los pobres, el evangelio a todos los pobres espirituales. El evangelio no alcanza solamente a un sector de la sociedad, solo a un sector económico, social, político. El evangelio debe ser predicado desde el presidente de una nación hasta la persona más insignificante que haya en esa nación. A todos los políticos, los religiosos y a todos los sectores de la sociedad hay que predicarles el evangelio de Jesucristo, porque el mensaje fue enviado a todos los hombres. Mateo 24:14. Mateo capítulo 24, versículo 14. La aceleración de la predicación del evangelio determina el fin del mundo que nosotros conocemos ahora. En otras palabras, nosotros, los que predicamos el evangelio, tenemos en nuestras manos con qué rapidez nosotros podemos acelerar el fin del mundo que nosotros conocemos. Ve lo que dice la palabra de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí lo entendieron? Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio no solamente a unos países. Hay que predicarlo en los países musulmanes, en los países comunistas, en los países capitalistas, en los países ateos, en los países católicos, en los países hinduistas, zoroastristas, confucionistas, budistas, a todo el mundo hay que predicarle el evangelio. Y cuando todas las naciones hayan escuchado el evangelio, no precisamente creído o aceptado, pero predicado, entonces vendrá el fin. La palabra testimonio. Cuando toda persona haya escuchado el evangelio, aunque no lo haya recibido, será un elemento de juicio contra esa persona en el día del juicio final. Nuestro trabajo es predicar, 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 mañana y tarde y noche, a tiempo y fuera de tiempo, la palabra de Dios. Porque es la predicación del evangelio la que determina el momento en que Cristo habrá de retornar a este mundo. La iglesia de Cristo atrasa el retorno de Jesucristo. Por nuestra lentitud y nuestra falta de determinación de dedicarnos a predicar y proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros conocemos el evangelio nos da una nueva posición y una nueva condición que nos transforma radicalmente y cambia nuestra perspectiva del mundo en que nosotros vivimos. Ahora, para todos los que conocemos a Cristo, para los que hemos nacido de nuevo,
para los que conocemos el Evangelio bíblico y cristocéntrico, debemos estar enterados de un asunto. El diablo se opone a la predicación del Evangelio. En este momento, en el mundo en que vivimos y en los días en que vivimos, hay un movimiento a nivel internacional con el propósito de establecer diálogos y entendimiento entre todas las religiones del mundo como una estrategia satánica de detener la predicación del Evangelio de Cristo. No tenemos nada que dialogar con nadie. El mandato ha sido dado: id. Jesús nos dijo: vayan y dialoguen con todas las religiones. Id y predicad el Evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No diálogos, no reuniones de entendimiento. El Evangelio es absolutamente claro. No hay nada que dialogar, porque el diablo no está dispuesto a negociar absolutamente nada en relación a estorbar la predicación del Evangelio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. El gran apóstol Pablo nos habla de que el diablo lo estorbó para predicar la palabra de Dios. Y si Pablo experimentó esto, y si el diablo trató de estorbar a Jesús también, infiltrándole a un demonio entre los 12, Judas, debemos de estar seguros que la iglesia de Cristo está infiltrada y va a ser estorbada también, mayormente, cuando el día de la venida de Cristo se aproxima. Veamos lo que nos dice el texto. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. ¿Pero qué dice el texto? Leamos más fuerte. Satanás nos estorbó. Entonces esto de predicar el Evangelio no es fácil. Tan pronto que usted sale a testificar, el diablo lo puede derrotar en solamente el intento. Porque vivimos en un mundo donde el diablo está bajo control. Entonces, si no entendemos que vivimos en un mundo donde el diablo nos va a estorbar, nos va a impedir la predicación del Evangelio, veamos por qué causa lo hace. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Este es el mundo en el cual nosotros vivimos y operamos, y somos parte de ello. Veamos lo que nos dice el texto bíblico, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El diablo. ¿Qué hizo el diablo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué les parece? El diablo no se opone a que florezca el mal, el engaño, la maldad, la mentira y las religiones, pero se opone a la predicación del Evangelio de Cristo y se opone a que no resplandezca la gloria de Cristo. Cuando Cristo fue el que creó este mundo, no Él. Pero el diablo tomó control de este mundo por causa del pecado de Adán y Eva. Pero Cristo vino a la cruz y ya lo derrotó. Hebreos 2, 13 y 14 o 14 y 15 dice que Él le quitó el imperio de la muerte. Vino a destruir el imperio de la muerte que el diablo tenía.
y le quitó las llaves del infierno y de la muerte. Ha sido derrotado. Tenemos que entenderlo. La victoria es nuestra en Cristo Jesús. Podemos estar ciertos que si vamos y predicamos el Evangelio, las almas serán salvadas para la gloria de Dios, porque el Evangelio es poderoso. Un gran hermano en Cristo Jesús, John Fox, nacido en Inglaterra en el año de 1517 y autor del famoso libro titulado Los mártires de Fox. John Fox se distinguió por su gran talento y disposición por el estudio en la Universidad de Oxford, Inglaterra. John Fox, en su libro, nos habla de las múltiples persecuciones y oposiciones que la Iglesia de Cristo ha sufrido a través de toda su historia a manos de los gobiernos de la tierra y de todas las religiones del mundo, particularmente la religión musulmana y la religión católica romana, a través de toda su historia. Entonces, Jesús sabía que el diablo no solamente se iba a oponer a la predicación del Evangelio, sabía que también iba a tratar de destruir la iglesia de Cristo. Veamos Mateo 16, 18 lo que dice. Mateo capítulo 16, versículo 18. Jesús le dice estas palabras a Pedro no para hacerlo papa. Le dice, también te digo, leamos todos, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hades en griego significa infierno. Petrus, piedra pequeña. Petra, roca. Jesucristo, edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo no está fundada sobre un hombre, está fundada sobre la persona de Jesucristo. Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos. Y 2000 años después de tanta persecución, la iglesia de Cristo continúa viva predicando el Evangelio, porque Él prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia de Cristo. La fe en Cristo y el poder de su palabra eterna han sostenido con firmeza al pueblo de Israel y a la iglesia de Cristo a través de toda la historia. Por la fe, el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Por la fe, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y pusieron en fuga ejércitos extranjeros por la fe en Cristo Jesús. En tercer lugar, el Evangelio nos habla de fe y arrepentimiento en la persona de Jesucristo. Vayamos a Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15. Cuando llegue el Evangelio a una vida, es para lo que dice este texto. Leamos. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed
en el Evangelio. Para eso es el Evangelio. Para arrepentirse y para creer en Jesucristo. Dice la Biblia que cuando creyeron a Felipe, que predicaba el Evangelio, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, la gente creía, se bautizaban hombres y mujeres. El Evangelio tiene que ver con cambios, no con lo que pasa en nuestro alrededor, con lo que pasa adentro de nosotros. Porque si lo que está dentro de nosotros no cambia, no cambiará nuestro entorno. Si usted tiene gobernantes que son ávaros, codiciosos, ninguna revolución cambiará a ningún gobierno de esa naturaleza, a no ser que Jesucristo cambie a esos gobernantes. El problema no es lo que pasa afuera, el problema es lo que pasa en el corazón del hombre. Si la persona es criminal en su corazón, no importa que viva en la luna va a cometer el crimen. El problema no es lo que pasa en la luna, es lo que pasa en el corazón de la persona. El Evangelio tiene que ver con cambiar a la persona. El tema principal, a través de toda la Biblia, tiene que ver con la salvación de cada ser humano. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo nos dice estas palabras: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿De qué cosa no nos tenemos que avergonzar? Del Evangelio. Nos tenemos que avergonzar de cualquier otra cosa, pero no del Evangelio de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vayamos a Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice el apóstol Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿El evangelio de qué? De la salvación. El evangelio de verdad. La verdad es una persona, se llama Jesucristo. No es una institución, no es una organización, es una persona, y esa persona es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente el pecador no está interesado en su propia salvación. El diablo no está interesado en la salvación del ser humano. La única persona que está interesada en la salvación del hombre es Cristo Jesús. No solamente está interesado, ya lo demostró, dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, el mundo está lleno de confusión religiosa y espiritual, lleno de promesas que no hieren el corazón sediento del ser humano. Por esa causa es necesario predicar el Evangelio de Jesucristo. Vayamos a Lucas capítulo 4, versículo 43. Lucas 4:43. Ve lo que dice Jesús en relación a la necesidad de predicar el Evangelio. Veamos lo que dice. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Señores revolucionarios, Jesús no vino para ser revolucionario,
vino para salvar al mundo. Vino para proclamar el reino de Dios. Para eso había sido enviado. No vino para dialogar con el diablo ni para negociar con él. Vino para destruir las obras de las tinieblas. Para destruir el imperio de la muerte que el diablo tenía. Lo controlaba todo. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Veamos lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:16. No solamente Cristo considera necesario predicar el Evangelio, pero Pablo también lo considera necesario. 1 Corintios 9:16. Pablo dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. En otras palabras, oiga bien, si no anunciamos el Evangelio, tenemos que entregar cuentas. No nos vamos a escapar. Un día el Señor nos va a llamar y nos va a preguntar. Se va a inclinar hacia nosotros y preguntarnos: ¿predicaste mi palabra a los que no la conocían? Y si la respuesta es no, la pregunta siguiente será: ¿por qué? Si yo lo ordené. ¿Qué respuesta le vamos a dar? Nosotros podemos evadir la respuesta a otras personas, pero el ojo diagnosticante de Dios penetrará profundamente en nuestro corazón y no podremos encontrar ni una sola excusa, porque Dios conoce nuestro corazón. ¡Ay de mí!, dice Pablo, si no anunciar el Evangelio, me es impuesta necesidad predicar a Cristo, para que el hombre y la mujer, el niño, el joven y el anciano conozca a Jesucristo como Salvador personal. Dice la Biblia que algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con el apóstol Pablo, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero que habla Pablo? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. El mundo en que vivimos está plagado de religión, de filosofía, de paganismo, de brujerías, de magia, de hechicería, de adivinación. Y cuando oyen el Evangelio, les suena raro. ¿Sabe por qué? Porque están muertos espiritualmente. Pero el Evangelio es poderoso, que puede romper esa ceguera espiritual y esa ignorancia y la dureza del corazón y penetrar en el corazón del hombre para que por la primera vez tenga entendimiento de la palabra de Dios. Pero esto no es de hombres. El Espíritu Santo tiene que abrir su corazón. Si el Espíritu Santo no abre el corazón de una persona no puede entender el Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 6 que es necesario que el Padre nos dé el don de la fe para que creamos en Cristo y en su palabra. Y cuando Pablo estaba predicando en la casa de Lidia, vendedora de púrpura y lino fino, el Espíritu Santo abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a las palabras que el apóstol Pablo estaba enseñando. Si Dios no abre el corazón, el hombre no puede entender el Evangelio de Jesucristo. A la tierra de un granjero llegó un inspector del gobierno para inspeccionar su granja. El inspector le dijo: voy a inspeccionar su terreno para asegurarme que no haya ninguna violación de la ley en este lugar. El granjero le dijo: muy bien, señor, pero no se meta en la parte de atrás del campo. El inspector
sacó su identificación y le dijo: ¿ve usted esta placa? Yo tengo autoridad para inspeccionar todo este terreno donde yo quiera. Muy bien, dijo el granjero. Pero al rato escuchó unos gritos despavoridos y el inspector estaba corriendo, desesperado, pidiendo ayuda, porque se había metido en la parte de atrás de la granja y lo estaba siguiendo un toro muy bravo con sus cuernos. Y el hombre decía: ayuda, socorro, auxilio. Desesperado, el inspector pedía ayuda. Pero el granjero, al verlo, le gritó y le dijo: la placa, inspector, la placa. Enséñele la placa al toro. Asimismo, hay personas llamados exégetas que creen tener toda la autoridad de insertar su propia interpretación a la eterna palabra de Dios y predicar su propio evangelio. La Biblia dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la palabra de Dios. No podemos venir a pervertirla, a falsearla, a adulterarla. Tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo sin ninguna alteración posible, porque no producirá salvación sino condenación eterna. Dios no honrará nada que no sea la palabra que ha salido de su propia boca. Padre, en esta hora, bendice tu palabra. En medio del mundo que vivimos de tanta ceguera espiritual, te rogamos que traigas luz en el corazón de los hombres por medio de tu palabra. Santifica tu palabra en nuestros corazones, porque en Cristo te lo suplicamos. Amén y amén.